Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Yo quisiera que pudiéramos entonar un canto, hermanos, allá en su casa. Usted puede entonar un canto con sus hijos, con su familia. Si está solo, alabe a Dios. Vamos a entonar este hermoso canto que se llama Dios está aquí. Dios está ahí con usted. Dios está aquí conmigo, Dios está con todos. Y pues vamos a entonar ahí en su lugar. Es un canto que casi todos nos sabemos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedes hablar de ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar. Yo quiero que, por favor, ahí en su casa, estuvimos mandando el material, hermanos, que básicamente así lo hacemos cada semana, ¿verdad? Yo mando el material que vemos en el estudio en este caso, de las cartas generales. Estamos estudiando la primera carta de Juan, capítulo 3. Y bueno, estuvimos por ahí circulando el material vía WhatsApp. Espero que todos puedan estarme siguiendo en esta transmisión. Es un estudio cuya dinámica siempre empezamos escuchando lo que cada uno de los hermanos, alumnos, ¿verdad?, de los que están presentes, comparten ellos, ¿verdad? Ellos comparten una reflexión muy breve, ¿verdad? Porque esa es su tarea, leer todo el capítulo, y siempre hay un pasaje, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención cuando estudiamos cualquier pasaje, hermanos, cualquier pasaje. Los hermanos a veces dicen pasajes diferentes. Quisiera uno pensar, no hombre, todos van a decir el mismo versículo, ¿verdad? Pero no, sorprende que cuando los hermanos están estudiando, están poniendo mucha atención, ¿verdad?, en su lectura, pues Dios les habla de manera muy personal. Y bueno, brevemente quiero hacer una oración para comenzar y posteriormente dar paso a nuestro programa de este estudio de Primera de Juan, capítulo 3, hermanos. Oremos. Padre, gracias te doy por tu infinita misericordia, porque nuevamente nos permites estar en comunión, en comunicación unos con otros por medio de estas transmisiones, Padre, vía WhatsApp, vía Facebook. Las ponemos en tus manos porque queremos que sean de bendición, queremos que trasciendan en la vida y en el corazón de tu iglesia, Padre, de cada una de las personas que estarán escuchando
este mensaje. Padre, que sea tu palabra quien marque la diferencia y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos para edificar a tu amada iglesia, Padre, a la que me das el privilegio de pastorear, pero sobre todo darte a ti la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, hermanos. Yo quiero que por favor ahí busque en sus Biblias, primera carta de Juan, capítulo 3, y bueno, son aproximadamente, bueno, son 24 versículos, ¿verdad? Y yo quisiera solamente leer el versículo que a mí me gusta. Yo voy a estar leyendo todos los versículos conforme vayamos avanzando en este estudio, pero yo quiero empezar con el versículo que a mí me gusta. Dice, amados, versículo 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. A mí me encanta mucho este versículo porque pues no dependemos de lo que sentimos, no dependemos de lo que a veces nuestro corazón siente. A veces nuestro corazón está turbado. Ahorita que estamos en esta situación de pandemia, ¿verdad? Ya estamos en la fase 2, hermanos. Prácticamente ya no podemos acudir a ningún sitio donde haya mucha gente, ¿verdad? Yo ahorita estoy haciendo las transmisiones básicamente solo, hermanos. Estoy solo aquí en el templo. Ore por mí, hermanos, porque obviamente tengo que salir de mi casa, ¿verdad? No hacer otra cosa más que salir de mi casa, tomar el coche, llegar al templo, abrir el templo, cerrarlo, encerrarme, ¿verdad? Mis hermanos del cuerpo técnico, desde, como se dice, desde su casa, están apoyándome, ¿verdad? Nuestro hermano Michael desde casa, manejando lo que es el YouTube, que por cierto, hermanos, por ahí mandaban un mensaje, decían que no se escuchaba. Yo espero que nuestro hermano Michael por allá nos esté apoyando con el sonido, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con Facebook. Si en Facebook no tenemos ningún problema, seguimos adelante. Bueno, entonces, como yo le digo, hermanos, si nuestro corazón, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Dios es el que nos reprende, ¿sí? Dios es el que nos está reprendiendo. Bueno, aquí nuestro hermano Michael va a estar trabajando, mientras yo voy a estar dando el estudio. Espero que se siga viendo. Si no se puede oír, hermanos, sigamos adelante. Esto se va a grabar posteriormente del Face, lo pasamos al YouTube, pero bueno, vamos a hacerle todo lo posible, vamos a hacer todo lo posible de que no haya estos problemas en YouTube, porque es donde más hemos batallado, hermanos. No somos expertos, apenas estamos comenzando, pero bueno, Dios me les bendiga, hermanos. Muy bien, pero bueno, ese es mi versículo favorito. A mí me encanta ese versículo porque es Dios el que nos reprende, es Dios el que nos habla, es Dios el que nos guía, no nos guía nuestro corazón. De hecho, Jeremías, ¿verdad? De hecho, Jeremías nos dice que el corazón es engañoso, es perverso, ¿verdad? Entonces tenga mucho cuidado cuando usted se deja guiar por el corazón. Estas situaciones, hermanos, como por las que estamos viviendo, estas situaciones de pandemia, de coronavirus, etcétera, etcétera, muchas veces nos hacen estar pendiente a ver qué dice nuestro corazón, ¿verdad? Ay, nos vamos a morir, ay, nos vamos a enfermar, ay, no toques nada, ¿verdad? Porque te puedes enfermar, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener mucha precaución, hay que tener muchas precauciones, pero confía en Dios. Llénese más de lo que dice Dios en su palabra, más que de lo que se dice en las noticias, porque en las noticias se dicen muchas cosas, se dicen muchísimas cosas, y casi siempre no son muy buenas las noticias, ¿verdad? Yo quiero pensar que pues alguien quiere tener rating, alguien quiere tener a la gente atrapada, y pues de alguna forma las personas, las que trabajan en los medios de comunicación, ¿verdad? Pues quieren asustar o quieren tener a la gente a la expectativa, qué sé yo. Bueno, cual sea la situación, usted debe de confiar en Dios, como dice este pasaje. Ahora, a continuación, yo voy a leer las reflexiones de mis hermanos. Mire, cada semana los hermanos participan, ellos tienen su tiempo para expresar su reflexión. Es una reflexión muy pequeña,
De hecho, me gustaría que para la próxima me manden el correo y no necesariamente hagan su reflexión en Word, porque por ahí tuve algunos problemitas, porque creo que lo hacen por medio de dispositivos y luego a la hora de que yo lo quiero abrir en el correo, pues se me complica a mí todo el asunto, hermanos. Y es importante que no tengamos esos problemas. Entonces, mándeme el correo y en el correo, o sea, básicamente en el correo, pues sí me gustaría que me pusiera su reflexión, así como del tamaño que se lo pedí, del número 12, cómic, la fuente es cómic, hágalo bajo el margen predeterminado, no se preocupe por eso, ¿verdad? Y son 5 líneas las que yo necesito. En 5 líneas usted me va a decir su reflexión de cualquier pasaje de la Biblia. Entonces, así lo hicieron mis hermanos como cada semana. Y voy a empezar con la reflexión de la hermana Ángel Herrera. Nuestra hermana Ángel Herrera, a ella le gustó mucho el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Dice el pasaje: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces la hermana Ángela Herrera nos comparte brevemente, dice: no llegamos a ser hijos de Dios por nuestros propios méritos, por muchas obras generosas que hagamos. Los hijos de Dios solo podemos afirmar con humildad que la gracia del perdón de nuestros pecados es un regalo no merecido por parte de Dios. Así que solo podemos decir: cuán maravilloso Salvador tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias, hermana Ángela. También tenemos la reflexión de nuestra hermana Leti Candia, nuestra hermana Leticia, nuestra hermana Leti Candia. Ella hizo una breve reflexión del versículo 2 que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, lo voy a leer aquí. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y la hermana nos comparte su reflexión, dice: por el arrepentimiento y la fe que tenemos en el Señor, se nos confirma que somos sus hijos, y se nos promete que nosotros sus hijos lo veremos tal como es y seremos parecidos a Él en espíritu, salvos, limpios y lavados en su sangre. Dios sigue trabajando en nosotros para que seamos conforme a su voluntad. El Espíritu Santo es quien nos da la certeza de que podemos ser transformados a imagen del Señor. Hermanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16. Bueno, esta es la reflexión de nuestra hermana Leti. Nuestro hermano Alexis Pérez Candia, que también es de los hermanos que no fallan en este estudio, él nos hace una reflexión de 2 versículos, precisamente del versículo 2 y del versículo 3. Dice, voy a leerlo nuevamente, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces nuestro hermano Alexis nos comparte lo siguiente. Él dice: la palabra aún es una clara alusión a la inevitable tensión entre el presente y el futuro de la vida cristiana. El ya sí y el todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Jesús ya nos limpió de todo pecado, pero nuestro deber es purificarnos continuamente, haciendo morir por el Espíritu las obras infructuosas de la carne. Cristo es el inicio y la meta. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también la reflexión de nuestro hermano Jesús Adrián, ¿verdad? Nuestro hermano Jesús Adrián dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Aquí ya estamos en el versículo 3.
Dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica, a ver, voy a leerlo de este lado. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, este es el pasaje que le gustó a nuestro hermano Jesús Adrián. Juan, dice nuestro hermano Jesús Adrián en su comentario, dice, Juan nos está dando a entender que debemos tener la confianza en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar en cualquier momento también, en cualquier momento. También Dios nos va a purificar porque Él es puro. Ese es el gran regalo que nos da por ser hijos de Dios y creyendo en su Hijo Jesucristo, por el cual también tenemos salvación y somos personas nuevas que entienden el amor al prójimo, ¿verdad? Bueno, esta es la reflexión de nuestro hermano Jesús Adrián. Dice cosas muy interesantes que, por cierto, ahorita las vamos a ir mencionando, las vamos a estar mencionando al transcurso del estudio, ¿no? Muy bien, entonces el hermano Guillermo Pérez, nuestro hermano Guillermo Pérez, a él le atrapa el versículo 8 de 1 de Juan capítulo 3, que dice, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el comentario de nuestro hermano es el siguiente, dice, la reflexión de este versículo me lleva a pensar que el pecado es contrario a la voluntad de Dios. Si nos decimos hijos de Dios, no podemos atentar en contra de su voluntad, también porque expresamos un acto de fe cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida y su obra redentora. Qué interesantes son los comentarios de nuestros hermanos, ¿no? Cómo la palabra de Dios, hermanos, nos lleva a tener este tipo de reflexiones, ¿no? Muy bien. Y bueno, por último tenemos a nuestra hermana Priscila Rodríguez. A ella le atrapó el versículo 16. A ella le encantó el versículo 16, que dice de la siguiente manera. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y bueno, nuestra hermana Priscila nos comparte la siguiente reflexión. Dice, el amor verdadero no es tan solo un sentimiento, es un acto desinteresado. Ese acto lo vemos en la cruz, en donde Jesús nos enseñó que el mayor acto de amor que alguien pueda hacer es entregar su vida para que otros preserven la suya. Jesús ya amó a tu hermano, a tu familia, a tus amigos, incluso a tus enemigos. Si aborreces a tu prójimo, estás aborreciendo el gran acto de amor de Dios hacia ti al enviar a su Hijo unigénito al mundo. Imagínense qué hermosa reflexión, hermanos. Voy a leer esta última frase, me gustó mucho. Dice, si aborreces a tu prójimo, estás aborreciendo el gran acto de amor de Dios hacia ti al enviar a su Hijo unigénito al mundo. Hermoso, ¿no? Muy bien, pues yo le invito, ¿verdad? La siguiente semana, si Dios nos da vida, nos permite seguir transmitiendo, yo le invito que usted nos pueda compartir su reflexión, ¿verdad? Y podamos leerlo desde aquí y podamos gozarnos en la palabra de nuestro Dios. Muy bien, yo quiero empezar con la reflexión que yo repartí, hermanos, que seguramente usted la tiene por ahí. Yo quiero invitarle que abra su Biblia, o que abra su material, si puede abrirlo por otro lado y por acá, por otro, tener el material, o si ya lo pudo imprimir, pues adelante, vamos a avanzar. Muy bien, tomando en cuenta, hermanos, que ya nosotros, como cuando nos estamos reuniendo, porque tenemos nuestro estudio, lo teníamos los días lunes, no necesariamente por la contingencia, sino que hicimos un cambio de horario y de día, porque yo me reunía el lunes con los hermanos para estudiar, de hecho estuvimos estudiando Juan, el Evangelio de Juan, y tomamos la decisión de continuar con estos estudios los días martes. Yo le doy discipulado a una familia los días martes. Entonces los hermanos me ayudaron a cambiar el día martes, ¿verdad? A lunes, y
ya los de lunes al martes, y los del martes pues creemos que podemos ser un poquito más, ¿verdad? Para estudiar la palabra de Dios. Por eso ahorita estamos transmitiendo este estudio. Muy bien, entonces la reflexión, hermanos, es la siguiente. Tomando en cuenta, hermanos, que ya, ahora sí que tomando en cuenta que ya estudiamos el capítulo 1 y el capítulo 2, ya avanzamos ahora a la segunda parte de la carta, porque la primera parte de la carta estuvimos hablando mucho del contraste de la luz, las tinieblas, estuvimos hablando mucho acerca de la comunión, tocamos el tema, ¿verdad?, del abogado que tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y bueno, todas estas cosas que vienen en estos primeros 2 capítulos. Ahora avanzamos a la segunda parte de la carta. Yo quiero que usted ponga mucha atención, porque esta segunda parte de la carta, a la cual se refiere a nuestra condición de hijos. La palabra comunión no se halla en ninguna parte de esta sección. Juan ahora hace hincapié, a partir de este capítulo, en haber nacido de Dios. Esto es algo muy importante que usted y yo tenemos que ir siguiendo, porque tanto el versículo 9 del capítulo 3, que se lo voy a leer, que dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿sí?, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. También el capítulo 4, versículo 7, que ya después lo vamos a leer con todo el capítulo, pero le voy a leer lo que dice el 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿sí?, nacido de Dios, y conoce a Dios. Y luego dice el capítulo 5, hermanos, el capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por cierto, para mí este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Ay, me encanta este pasaje, porque dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ay, me encanta mucho ese versículo, ¿no? Muy bien, entonces vaya siguiendo el rastro, vaya siguiendo este rastro de nacido de Dios, hijos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces en este capítulo Juan afirma que un verdadero hijo de Dios demostrará su nacimiento espiritual al ser obediente a la palabra de Dios. Por eso Juan nos da 5 motivos muy poderosos para que seamos obedientes. 5 motivos muy poderosos para que usted y yo seamos obedientes. El primer motivo está en el versículo 1, y a este primer motivo se le llama el motivo del maravilloso amor de Dios. Nuevamente voy a leer el versículo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así es, hermanos. Así dice: mirad qué clase de amor extraño nos ha dado el Padre. Qué interesante es este versículo, hermanos, porque es literalmente lo que Juan dice: qué extraño amor. Es un amor muy extraño, es un amor que yo no he conocido ni en las mejores películas románticas, ni en los mejores libros de los mejores autores que han existido a lo largo de la historia, de la literatura, etcétera, etcétera. Hay muchas historias de amor. Está la historia famosa de Romeo y Julieta, está la historia de muchas comedias, novelas, qué sé yo, caricaturas, cosas que a veces nos hacen llorar o nos hacen reír. Bueno, no se compara. Para Juan es algo muy extraño, y créame que hasta el apóstol Pablo, por cierto, tenía esta idea en mente cuando escribió Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10. Lo voy a leer rápidamente. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué raro, ¿no? Sigamos leyendo. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos
por su vida. Hermanos, el amor es el más grande motivo en el mundo, y si comprendemos el amor de Dios, obedeceremos su palabra. Acuérdense, hermanos, que estamos hablando motivos para obedecer la palabra de nuestro Dios. Entonces, el primer motivo, hermanos, es el amor de Dios. Y esto es algo que nos debe transformar desde lo más profundo de nuestro ser. Porque mire, porque donde está el amor de Dios, dice la Biblia, echa fuera el temor. Ahorita que estamos con esta situación del COVID-19, esta situación que nos tiene en mucha incertidumbre, ¿verdad? Estamos orando por todos aquellos que van a batallar mucho próximamente en las futuras semanas, por cuestiones de que se dedican a las ventas, a lo mejor van a bajar un poquito. Hace rato yo hablaba con un hermano y le comentaba pues que no nos dé pena, vamos a ayudarnos unos a otros. Yo se lo decía ayer en la transmisión de ayer, que yo me puedo ofrecer para moverme, no salga. Yo voy a tratar de que busquemos la manera de que llevemos algo de lo que tenemos a alguien que lo necesita, y así de esa forma pues no padecer, porque el amor de Dios, hermanos, se manifiesta a través de sus hijos. Y cuando ese amor, hermanos, lo entendemos, cuando ese amor lo disfrutamos, lo gozamos, no hay temor. Usted no tenga temor, Dios lo ama. Y Dios lo va a ayudar de las maneras más impresionantes que usted no se imagina. Entonces, sí hay que hacer, si usted tiene algo que hacer, si tiene algo que arreglar, qué sé yo, algo que hacer desde casa, trabajar desde casa, porque es así como le va, hágalo bien, disfrute esa oportunidad que le está dando, ¿verdad? Que está difícil, que ya no puede salir y que por esa razón usted pues se ve ahora sí que pues limitado, no tenga temor, Dios lo va a ayudar. Muy bien, entonces ese es el primer motivo maravilloso, el amor de Dios. El motivo maravilloso del amor de Dios, y es suficiente, hermanos, para obedecer. Número 2, segundo motivo, hermanos, el motivo del regreso prometido de Cristo. Mire, esto es muy importante en nuestra doctrina. Creemos en su segunda venida, hermanos, y la esperamos, como lo decimos en nuestra declaración de propósito, bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque de otra manera nos desesperaríamos, de otra forma tomaríamos atajos que nos meterían en problemas, pero bueno, estamos dando por hecho porque creemos que Jesús volverá, como ya lo hizo, ¿verdad? Él vino por primera vez cuando esto se había profetizado siglos atrás, y Él prometió venir, y Él vino, vivió, murió y resucitó, y luego Él prometió regresar y se fue al cielo, ¿verdad? Y Él va a regresar en las nubes, como dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18. Ahí se habla de la segunda venida, Apocalipsis capítulo 1, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces creemos en la segunda venida, y este es el motivo, esto es otro motivo por el cual usted y yo tenemos que obedecer. Y ese principio lo sacamos de los siguientes dos versículos, versículo 2 y versículo 3. Nuevamente lo voy a leer, dice: Amados, ahora si somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es, hermanos, hasta ahí, versículos 2 y 3. Hermanos, es maravilloso lo que ahora somos. Es maravilloso lo que ahora somos, pero lo que seremos será incluso más maravilloso. ¿Sí? O sea, lo que somos ahorita, hermanos, es un motivo para darle gracias a Dios. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Ahorita voy a hablar también de lo que somos, de nuestra naturaleza en Cristo. Eso es muy importante también en nuestra obediencia. Pero mire, es maravilloso lo que ahora somos, porque somos cristianos, formamos parte de una iglesia, Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha mostrado su poder, su fidelidad,
etcétera, etcétera, y muchas cosas. Lo que somos ahorita es maravilloso, pero lo que seremos será incluso más maravilloso, hermanos. Será mucho más maravilloso. Seremos semejantes a Él, dice el pasaje. Seremos semejantes a Él. Y esto quiere decir, hermanos, heredar un cuerpo glorificado como el suyo. Un cuerpo perfecto. Y esto me da mucha esperanza porque yo no me considero viejo todavía, pero a veces me siento de muchos años porque ya luego muchas cosas que ya van saliendo, ¿verdad? Las lesiones, de repente uno se deja, el sobrepeso te empieza a tocar así la puerta de que, oye, ya párale porque tu espalda no soporta tanto kilotaje, ¿no? Tanto tonelaje, y otras cosas más, la audición, la vista, las piernas de algunos, etcétera. Mire, hay una esperanza, hay gente que está muy enferma, que su cuerpo está muy lastimado, hay quienes han perdido quizá una extremidad de su cuerpo, o que no pueden caminar, qué sé yo, y hay una promesa que nuestro cuerpo va a ser como no, usted no se lo imagina, va a ser semejante al del Señor, va a ser perfecto. Según Pablo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder con el que el Señor sujeta las cosas, que de hecho con ese mismo poder fueron creadas, es el poder de su palabra. Él lo va a decir, él va a decir con su palabra, se ha hecho el cuerpo perfecto de Joel, de José, de Alexis, de Ángela, y así va a ser porque ese es el poder de sus palabras, y su palabra tiene poder para sostener todas las cosas, ¿verdad? Entonces eso Pablo lo escribe, ¿verdad? Y también participar de su gloria eterna, como lo leemos en Juan capítulo 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esa gloria la vamos a ver, vamos a estar ahí, vamos a ver esa gloria que el Padre le dio al Hijo, y va a ser maravilloso. Usted tiene que abonarle a eso. Eso es esperanza, eso es lo que nos mantiene firmes en un mundo que se cae a pedazos en todos los sentidos. No podemos pensar que por estas crisis que estamos viviendo que ya todo acabó. Mire, la gente que no tiene estas esperanzas, estas promesas, está muy deprimida. Está muy deprimida porque no sabe qué va a pasar. La gente ni siquiera está enferma y está desanimada de tal forma que su estado anímico no ayuda en su sistema inmunológico, y ya no digamos del coronavirus, se va a enfermar de otra cosa. ¿Por qué? Porque está desanimada. Pero los cristianos tenemos una visión de más allá de esta vida. Y la Biblia está plagada de pasajes que nos animan a pensar en la vida eterna, a pensar en la gloria venidera, a pensar en todo lo que nos espera, hermanos. El problema es que cuando nos separamos de la palabra, nos separamos de estas promesas, nos separamos de nuestra realidad cristiana, llega un punto en el que decimos: yo creo que ni es cierto, más pienso en eso y ni me motiva. Pues es que usted está alejado de Dios, es que usted está alejado de la iglesia. La iglesia, cuando se reúne cada domingo, además de glorificar a Dios, además de darle alabanza a Dios, recuerda las promesas que Dios nos ha dado. Recuerda que recordamos como iglesia que la gloria que nos espera, la gloria venidera, es mejor que lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces hay más allá.
Eso es lo que este pasaje también nos está animando. Entonces, por esa razón hay que obedecer, hermanos. Obedezcamos la palabra, porque nos esperan grandes cosas, sobre todo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mire, pero el santo o el cristiano que realmente espera la venida de Cristo obedecerá su palabra y mantendrá limpia su vida. ¿Sabe por qué? Porque está esperando con ansias al novio de la iglesia para la gran boda, ¿verdad? Que leemos más adelante en Apocalipsis. Y nos estamos cuidando, nos estamos limpiando espiritualmente, nos mantenemos pues puros, ¿verdad? Para glorificar a nuestro Dios cuando nos veamos cara a cara. Le veremos como Él es, pero debemos también andar como Él anduvo. Acuérdense lo que leímos en capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nada de ironías, cosas raras, ¿verdad? De que soy cristiano, pero ando en lugares que no debo de andar. No, yo soy cristiano pero estoy muy comprometido con el mundo. No, espéreme, es que tenga mucho cuidado, porque de hecho ya estudiamos esa parte donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en el mundo. Eso lo leemos en el capítulo 2, un capítulo anterior, versículos del 15 en adelante, por si lo quiere leer para los que no han estado en este estudio. Pero bueno, entonces, hermanos, le veremos tal como Él es, porque debemos también andar como Él anduvo y ser justos así como Él es justo. Dice el versículo 7: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Como Él es justo. Entonces espera, hermanos, que los santos se purifiquen. Esto es, que guarden limpios sus corazones. Como Pablo escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, es importante que, en virtud a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, consideremos nuestra santidad. Porque mucha gente dice: ¿pero para qué ser santos? Bueno, ya dijimos dos motivos. La primera es por el maravilloso motivo de su amor, porque Él nos ama. Número 2, por el maravilloso motivo del regreso prometido de Cristo. Por esas dos razones, mire, ya con esas dos razones ya estamos más que comprometidos. ¿Sí? Ya estamos más que comprometidos. Muy bien. Creo que ya se está viendo la transmisión en YouTube, ¿verdad? De todas formas, vamos a subir la del Face, porque tuvimos algunos problemas, hermanos. La verdad es que pues no somos tan expertos como los que ya tienen mucho tiempo en esto, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir mejorando. Quizá a lo mejor tiene que ver mi computadora Millennium, ¿verdad? Pero bueno, sigamos adelante, hermanos. El tercer motivo por el cual usted y yo debemos obedecer la palabra de nuestro Dios. Y es el motivo de la muerte de Cristo en la cruz. Y Juan, en esta carta, en los versículos del 4 al 8, nos dice lo siguiente. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Entonces, el motivo de la muerte de Cristo en la cruz es el tercer motivo por el cual usted y yo debemos obedecer la palabra de nuestro Dios, lo que nos está enseñando estos versículos del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Entonces, como algo muy importante, hermanos, Juan en esta carta nos da varias razones por las que Cristo fue manifestado. A mí me encanta mucho la teología de Juan, sobre todo la visión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque él da cuando menos cuatro razones por las cuales Cristo es manifestado. Se manifiesta
al mundo. La primera la encontramos en los versículos 2 y 3 del capítulo 1, ¿sí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, la primera razón por la cual Cristo es manifestado es para revelar al Padre y permitirnos tener comunión con Él. Imagínense nada más, ¿no? Uno de los discípulos le dijo una vez, muéstranos al Padre. A mí me encanta esa parte, ¿no? Muéstranos al Padre, ¿no? Queremos verlo, ¿no? Tú que tienes comunión con el Padre. Entonces Jesús lo que dijo fue, el que me ha visto a mí ve al Padre. Entonces Jesús fue revelado, fue manifestado para revelar al Padre y permitirnos tener comunión con Él. La segunda razón es para quitar nuestros pecados. Capítulo 3, versículos del 4 al 5, que ya acabamos de leer, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, para quitar nuestros pecados. Y también la tercera razón por la cual Cristo es manifestado es para deshacer las obras del diablo, para anularlas, para decirle hasta aquí, ¿verdad? Versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, por eso apareció el Hijo de Dios. Muy bien. Ok, ya se está escuchando en YouTube, me dicen los hermanos, entonces gracias a Dios, pues ya creo que ya está resuelto el problema. Muchas gracias, mi hermano. Nuestros técnicos, ¿verdad? Nuestros técnicos están del otro lado ahí ayudándonos un poquito con eso. Muy bien, sigamos adelante. La cuarta razón, ¿verdad? Para mostrar, la cuarta razón por la que Cristo fue manifestado es para mostrar el amor de Dios y otorgar su vida. Eso lo leemos en el capítulo 4, versículo 9, que lo leo inmediatamente. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, no ande siguiendo otra cosa. Conozca a Jesús. Siga a Jesús, porque 4 cosas: para revelarnos al Padre y permitirnos tener comunión con Él, para quitar nuestros pecados, número 3, para deshacer las obras del diablo, y número 4, para mostrar el amor de Dios y otorgar su vida. Y debido a que nuestro pecado provocó el sufrimiento y la muerte de Cristo, hermanos, esto debe ser razón suficiente para que como cristianos detestemos el pecado y huyamos de él. Acuérdese de Cristo en la cruz cada vez que usted se sienta tentado a pecar, cada vez que usted vaya a tomar una mala decisión, como un ejercicio mental, porque eso de que es que pequé porque se dio, no, usted lo planeó, usted lo pensó, usted andaba en donde no debía de estar. Entonces, si usted es cristiano, como una medida, no sé cómo llamarle, un mecanismo de defensa espiritual para no pecar, pues piense en la cruz de Cristo, piense en lo que Cristo, ¿verdad?, sufrió en la cruz. Mire, de todas las cosas que hay en la escena de la cruz y de las 7 palabras, ¿verdad?, de las 7 palabras que estudiamos, de lo que pasa en la pasión, cuando está Cristo a punto de ya morir en la cruz, a mí la que más me gusta, la que más me mueve, la que me hace llorar, la que me hace pensar 2 veces, 3 veces lo que voy a hacer, es cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así como Dios nos muestra con enfermedades como el coronavirus, con estas guerras, con estas crisis, lo vulnerable que somos, Jesús ya había visto esa vulnerabilidad y nos disculpó con el Padre, le dijo al Padre, perdónalos.
Es como cuando decimos, ¿no? Es que cuando decimos de los niños pequeñitos cuando cometen un error, ¿verdad? Es que es pequeño. Tengámosle paciencia, es que es pequeñito, no sabe, hay que enseñarle, ¿verdad? No sabe. Es tan tierna la manera en la que Cristo nos ve, incluso estando en la cruz. Es tan tierna, tan maravillosa, que como un mecanismo que le permita a usted mantenerse santo, incluso huir, como le hizo José en el capítulo 39 de Génesis. Huye, porque una mujer le hizo un 4, ¿verdad? Le dijo, estamos solos, duerme conmigo. Y José inmediatamente usó ese mecanismo y le dijo a esta mujer, yo sé mis límites, todo está en mis manos, excepto tú que eres la esposa de mi jefe. ¿Y cómo crees que yo voy a pecar contra mi Dios? Eso es tener una conciencia divina. La cruz de Cristo, hermanos, es nuestra conciencia divina. ¿Cómo voy a pecar cuando Cristo fue a la cruz? Y me disculpó delante del Padre. Le dijo al Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Ponte a pensar en el sufrimiento de Cristo, porque ese es un motivo muy poderoso para obedecer su palabra y practicar la santidad. Así es, hermanos, el cristiano que permanece en Cristo no quebrantará deliberadamente la ley de Dios. Todo cristiano peca, tal vez sin saberlo. Por eso, mire, el salmista, hermanos, porque luego somos muy descuidados, hermanos, muy descuidados, y de repente cedemos a muchas cosas, a programas de televisión, a ciertas pláticas, a cierta música, cedemos a ciertas circunstancias que sutilmente nos orillan a pecar, y de repente ya estamos metidos en un rollo espiritual que poco a poco sutilmente nos comienza a alejar de la presencia de Dios y de la posibilidad de vivir en santidad. Por eso el salmista subraya el Salmo 19:12, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego dice más adelante, líbrame de los que me son ocultos. No, pastor, yo no hago nada, yo soy una persona que no peca. En serio, cuidado. Si eres de los que piensan así, mejor ponte a orar, ponte a cuentas con Dios y dile, Dios, muéstrame los pecados que me son ocultos. Muéstrame. Porque en una de esas estoy pecando y ni cuenta me doy. Mejor muéstrame, mira, ahora que vas a estar encerradito, vas a tener mucho tiempo para hacer muchas cosas. Seguramente que tu casa, que tu trabajo, que los niños. Pero seguramente ahora que vamos a estar más tiempo en casa, ya no va a haber pretexto como para que te pongas a cuentas con Dios. Vete a la azotea, si es posible. Enciérrate en un cuarto, en el baño, qué sé yo, ¿verdad? Pero asegúrate de que haya más que un baño, porque imagínate, ¿verdad? Ahí encerrado. Y ten un momento con Dios. Y dile, Señor, muéstrame los pecados que son ocultos, porque yo ya no quiero pecar. Muéstrame tu voluntad, muéstrame tu santidad, porque seguramente hay cosas que sin darme cuenta te lastiman tu corazón. Pero ningún cristiano, hermanos, desafiará deliberadamente y repetidamente la palabra de Dios y le desobedecerá. Podríamos entender, hermanos, el versículo 6, cuando dice que todo aquel que permanece en él no peca. Fíjese bien cómo lo podríamos también entender. Cualquiera que permanece en él no peca por hábito. Por hábito. Hay quien tiene el hábito de pecar. Ahorita voy a hablar de eso. Recordemos que Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, dejen claro, hermanos, que el no salvo, o sea, el que no es cristiano, peca de manera constante porque vive en la carne y para el diablo. Pero el cristiano, hermanos, tiene una nueva naturaleza en su interior y ya no es más esclavo de Satanás. Ya no puedes ser esclavo de Satanás. ¿Cómo puedes estar pecando habitualmente, verdad? Ahora que están encerrados, ¿verdad? Yo predicaba el domingo pasado, cuida tu corazón, cuida tu corazón, porque puede ser una bendición estar en casa y demostrar a nuestros patrones, bueno, los que tienen un patrón y que los mandaron a casa a trabajar, demuestre que también puede ser productivo, puede ser una bendición de trabajar desde casa, pero también puede ser una maldición para aquellos que no ocupan su tiempo de manera sabia. No lo aprovechan.
Y pasan los días, a muchos se les va a pasar estos días como agua. Y no crecieron, no va a pasar absolutamente nada. Están deseando que ya se acabe esto, ya están desesperados, porque no están enfocados en que Dios está trabajando con sus vidas. Ayer decíamos en el estudio, en la reflexión de Elías. Elías fue llevado a un campamento llamado Querid por un tiempo, no se sabe cuánto tiempo, pero Dios le dijo que él tenía que estar allí, ¿verdad? Entonces lo iban a alimentar los cuervos y iba a tomar agua. De repente se le acabó el agua a Elías y bueno, después de esa experiencia Elías ya no fue el mismo. De hecho, la Biblia ya no lo vuelve a mencionar como el varón tisbita, sino como el varón de Dios. ¿Por qué? Porque ese campamento, ese momento que tuvo Elías seguramente también fue de intimidad con Dios. No nos dice muchas cosas el pasaje, pero lo más probable es que fueron momentos intensos en comunión con Dios. ¿Qué otra cosa podía hacer Elías? No había internet, no había teléfonos, no había televisión, no había tablets, no había videojuegos, solo en el desierto. Quizá esperando a que llegaran también los cuervos y viendo cómo pasaba el arroyo, pero en la mayor parte de tiempos yo quiero imaginarme a Elías teniendo una comunión con nuestro Dios. Así es, hermanos. Entonces el cuarto motivo por el cual usted y yo tenemos que obedecer, y es el siguiente mensaje que nos está dando Juan en esta carta, primera carta de Juan, capítulo 3, para los que se acaban de conectar. Versículos del 9 al 18, lo voy a leer, hermanos, por favor, pónganme mucha atención. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, en que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, como un dato importante en este cuarto motivo, que lleva por título el motivo de la nueva naturaleza interior. Otro motivo para obedecer, otro motivo, hermanos, para ser diferentes. Y como un dato importante para entender esta carta, hermanos, la clave a través de los capítulos del 3 al 5 es la condición de hijos. Esta es una carta netamente para cristianos, para hijos de Dios, para aquellos que hemos reconocido nuestro pecado y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, la cual da como resultado, ¿verdad?, una nueva naturaleza en el creyente. Dios, hermanos, no deshace ni erradica la vieja naturaleza, más bien implanta una nueva naturaleza que da al creyente un deseo por las cosas espirituales. Por eso constantemente luchamos con nuestra carne, porque muchos quisiéramos, ¿verdad?, que se desapareciera de la noche a la mañana, pues nuestros pecados, nuestros errores, pero hay cosas que van a seguir ahí, tratando de fastidiar. La carne no va a querer morir, y usted no va a querer por dentro orar, pero la carne le va a decir, no, mejor vamos a dormir. Por dentro usted va a querer escuchar la palabra de Dios, y la carne le va a decir, no, mejor vamos a ver un partido de fútbol, o vamos a ver otra cosa. Es la lucha constante, hermanos. Así es. El versículo 9, hermanos, lo podríamos entender de la siguiente manera: el que es nacido de Dios no peca habitual,
ni deliberadamente, porque tiene dentro de sí la semilla de una nueva naturaleza. Hermanos, esta nueva naturaleza no puede pecar, por supuesto. Los creyentes que se rinden o someten a la vieja naturaleza tropezarán y caerán. En esta carta, hermanos, Juan contrasta a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, usando a Caín y a Abel como ejemplos. Abel tuvo fe y fue aceptado. Caín trató de salvarse por sus obras, pero no fue aceptado, según Génesis capítulo 4. Esto es una historia que está en el Antiguo Testamento, en Génesis 4. Caín fue un mentiroso y homicida, como el diablo. Así dice Juan, ¿verdad? Juan capítulo 8, verso 44. Asesinó a su hermano y luego le mintió a Dios al respecto. Caín adoró en un altar como los fariseos, que eran la gente más religiosa de su época, y Jesús les dijo que eran los hijos de su padre el diablo, ¿verdad? Ahí según Juan capítulo 8, verso 44. Entonces ninguna religión, sino un verdadero amor hacia Dios y los hijos de Dios serán la prueba de nuestra entrega a Dios. Los verdaderos cristianos no odian ni asesinan. En lugar de eso, muestran amor y tratan de ayudar a otros. La nueva naturaleza que es implantada en el nuevo nacimiento es responsable de este cambio. Como dice también el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Cuando Nicodemo fue a preguntarle muchas cosas, sobre todo cosas relativas a la vida eterna, Jesús le dijo a Nicodemo, tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Eso es lo que tú necesitas, ¿verdad? Así es, hermanos. A las personas que no son salvas, hasta ahí, bueno, creo que ya terminamos el cuarto motivo. Vamos al último, el motivo del testimonio del Espíritu Santo. Un quinto motivo por el cual usted y yo tenemos que obedecer la palabra y ser diferentes. Versículos del 19 al 24 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, no cabe duda pues que el verdadero cristiano es un asunto del corazón, porque mire, la siguiente motivación es la motivación del testimonio del Espíritu Santo. No cabe duda pues que el verdadero cristiano es un asunto del corazón más que de la lengua. Tenemos el testimonio del Espíritu en nuestros corazones de que somos hijos de Dios. Dice Pablo en Romanos 8:16, usted ya se lo ha de saber, ¿verdad? Que el Espíritu mismo da a nuestro espíritu testimonio de que somos hijos de Dios. Por lógica, hermanos, el versículo 19 debe relacionarse con el capítulo 2, versículo 28, cuando habla de la segunda venida. Hijitos, lo voy a leer para no decir otra cosa. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este es el quinto motivo, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, por lógica, este versículo, el 19, se relaciona con este versículo 28 del capítulo 2 que ya estudiamos. Cuando Cristo vuelva, los creyentes con corazones confiados no se avergonzarán, estarán preparados. Bueno, hay mucha gente que dice: ¡ay, ojalá y cuando Cristo venga me encuentre en la iglesia!, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿y si el Señor viene y no es domingo, dónde vas a andar? Porque seguramente lo dicen porque es domingo, ¿verdad? Ay, no, es que ojalá y venga el domingo, porque el domingo voy a la iglesia. Bueno, hay gente que luego piensa así y a veces ni siquiera viene el domingo, ¿no? Entonces, esto va más allá de ir a la iglesia, esto va más allá
de estar en una actividad de la iglesia. Esto tiene que ver con tu vida diaria, con tu estilo de vida diaria, una vida que no se avergüenza de ser cristiano y que está lista para morir o lista para cuando Cristo venga. Así es, hermanos. Entonces, hermanos, los cristianos necesitan cultivar la seguridad. Necesitamos cultivar esa seguridad, hermanos. Miren, de repente es muy lamentable con esto del coronavirus, hermanos, escuchar el pánico de cristianos, pero están con un pánico terrible. Es que, ¿qué va a pasar? Es que, bueno, hay quienes se enclaustraron 2 semanas antes, ¿verdad? O sea, todavía ni siquiera aparecía el coronavirus aquí en el país y ya se habían enclaustrado 2 semanas antes. Entonces, mucho cuidado, porque eso nos dice de manera muy real, ¿verdad? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestra esperanza? La pregunta sería, ¿usted está listo para morir? ¿Está listo para morir? ¿Está listo para...? Porque es la misma pregunta y aplica para... ¿Está listo para cuando Cristo venga? Porque como que estamos esperando el momento justo de la muerte para entonces pedirle perdón a Dios. Para entonces decir, no, ahora sí voy a leer la Biblia. Estamos esperando una prueba que nos sacuda y entonces decir, ahora sí voy a ir a la iglesia porque ya aprendí. Bueno, digo, qué bueno que ya aprendió, pero luego pasa que se le pasa la emoción y ya deja de venir a la iglesia. La vida cristiana no puede ser así. Tarde que temprano nos puede llegar el día en el que tengamos que rendir cuenta con Dios, ir a la presencia de Dios, pero la pregunta es, ¿estás listo para morir? ¿Estás listo para que Cristo venga? Es una pregunta muy importante. Muy bien, hermanos, entonces hay que abonarle a la seguridad, hermanos, como dice Pedro, el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 10, cuando dice, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Es lo que Pedro escribió, hermanos. Hacer firme nuestra vocación y elección. ¿Sí? Entonces el versículo 19, hermanos, nos asegura que cuando amamos con sinceridad a los hermanos, pertenecemos a la verdad y somos salvos. O sea, ¿cómo puede usted estar seguro de su salvación? ¿Cómo puede estar seguro usted de que usted está listo? Bueno, básicamente eso se nota. Esa seguridad se nota con cosas que tienen que ver con la verdad y cuando amamos con sinceridad a nuestros hermanos. A las personas no salvas, hermanos, les puede agradar a algunos cristianos debido a sus cualidades personales. Pero solo el cristiano nacido de nuevo ama incluso a un total extraño cuando descubre que es un cristiano. Esto es el mensaje que Pablo da en Romanos capítulo 5, versículo 5, cuando dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tristemente, hermanos, nuestros corazones o conciencias nos condenan porque sabemos que no siempre hemos amado a los hermanos como debiéramos hacerlo, como debiéramos haberlo hecho. Pero Juan nos ayuda a alejar nuestra vista de nuestros sentimientos y dirigirlos al Dios que nos conoce. Gracias a Dios que la salvación y la seguridad no se basa en lo que siente el corazón. Yo no sé si usted de repente siente que no es cristiano. ¿Se siente así? ¿Se siente que le ha fallado a Dios? Bueno, de eso no depende su salvación. Si usted ya creyó en Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, dele gracias a Dios que el corazón no es el que manda, el que manda es Dios. Entonces el Señor es el que nos confirma, nos reafirma con su palabra la seguridad que tenemos en Él. Muy bien, hermanos, ya estamos por terminar. Pero hermanos, el versículo 21 promete que el cristiano con un corazón confiado puede orar con audacia, confianza. Si hay pecado, hermanos, porque dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si hay un pecado en nuestro corazón, hermanos, no podemos orar con confianza. Por eso el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces, mucho cuidado cuando usted está enfocado a sus emociones, a su corazón y no, enfóquese a Dios. Él es el que lo va a escuchar, Él es el que lo va a levantar, ¿verdad? Salmo 66, 18 y 19 es el salmo que leí hace rato.
Pero el Espíritu Santo que tengo adentro, hermanos, me convence de este pecado y puedo confesarlo y volver a la comunión con el Padre. Por eso, este es el quinto testimonio, este es el quinto motivo, el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, qué tremenda verdad, hermanos. Siempre que un cristiano no esté en comunión con otro cristiano, no puede orar con eficacia. Y bueno, Pedro, el apóstol Pedro habla de esto en la primera carta de Pedro, capítulo 3, usted lo puede leer con calma en su casa. Hermanos, el secreto de la oración contestada es obedecer a Dios. Obedezca a Dios, porque hay gente que dice, es que Dios no me oye. Yo le hablo y le digo, me comporto de tal forma, yo soy buen padre, soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen trabajador, y yo le hablo a Dios, y yo le hablo a Dios, pero Dios no contesta. Entonces yo a veces les tengo que decir a esos que dicen eso, y Dios, pero ya escuchaste a Dios, ya escuchaste su palabra, ya escuchaste su voluntad, porque es en virtud a eso en el que tú debes de saber en qué momento tú estás hablando conforme a su voluntad en oración, y esa es la seguridad que tenemos. Esa es la seguridad que tenemos, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Eso más adelante lo vamos a meditar, pero es importante que digamos esto. Al hacerlo así, permanecemos en Él, y cuando permanecemos en Él podemos orar con poder, ¿verdad? Viene una referencia bíblica de Juan capítulo 15, verso 7. La fe y el amor, hermanos, van juntos. Dice el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, hermanos. Si confiamos en Dios, nos amamos unos a otros, amamos a los santos, porque todos somos uno en Cristo y porque procuramos agradar al Padre. Qué felices son los padres terrenales cuando sus hijos se aman los unos a los otros. El Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, anhela la unidad de todos los creyentes en una maravillosa comunión de amor, la clase de unidad espiritual por la cual oró nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Termino, hermanos. Dios mora en nosotros por su Espíritu, por eso debemos permanecer en Él, rindiéndonos al Espíritu y obedeciendo la palabra. Las personas que dicen haber nacido de Dios, hermanos, pero que continuamente desobedecen la palabra y no tienen ningún deseo de agradarle, deben autoexaminarse para ver si en realidad han nacido de nuevo. Y esta es la enseñanza del capítulo 3 de la primera carta de Juan, hermanos. Así vamos a estar meditando hasta que Dios nos dé vida. Un capítulo por semana. Yo quiero que por favor nos siga sintonizando, que siga usted atento a estos estudios, porque el Señor quiere hablarle. Ahorita que estamos ahí encerrados, digo, apague la tele, digo, tantas cosas que hay en la tele que no ayudan, que no sirven a veces en nuestro estado anímico, ¿verdad? Mucha gente parece decidir por nuestro futuro, pero nuestro futuro está en las manos de Dios. Pero si lo acaba de decir la Organización Mundial de la Salud, pues así sea quien usted quiera, el santo de su devoción, Dios es el que dice la última palabra, usted confía en Él. Pero que hay que obedecer, claro que sí, Dios puso a nuestras autoridades, y si nos dicen que tomemos ciertas medidas, que tomamos ciertas precauciones, hagamos caso. De hecho, también dice la Biblia que hay que orar por nuestros gobernantes. Entonces, todo viene de Dios, hermanos. Hasta los gobiernos que tenemos, que usted dice, es que están re feos esos gobiernos que tenemos. Pues ni los critique, porque es lo que tenemos, es lo que Dios cree que necesitamos y es suficiente. No, pues yo hubiera querido haber nacido en Inglaterra, ¿verdad? Con un reinado, con otro tipo, o no sé dónde, ¿verdad? Pues no, usted nació aquí. Usted tiene el gobierno que tiene. Bueno, compórtese. La palabra de Dios nos ayuda, hermanos. Nos ayuda. Y estos 5 motivos, hermanos, que rápidamente, nada más para terminar así ya esta transmisión. El motivo maravilloso del amor de Dios, el motivo del regreso prometido de Cristo, el motivo de la muerte de Cristo en la cruz, el motivo de la nueva naturaleza interior, el motivo del testimonio del Espíritu Santo, suficientes para obedecer la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estaremos transmitiendo el día de mañana aproximadamente a las 8 de la noche. Estamos preparando un video, nuestro hermano Juan Carlos está preparando un video
de unos videos que le hemos pedido personalmente a algunos hermanos, porque van a ser como unas secciones que vamos a editar juntamente con un devocional pequeño, la sección de cocina, la sección de salud, la sección para los jóvenes, sección para niños, etcétera. Pero también queremos, hermanos, que como familias nos mande un video donde salga toda la familia saludando a la iglesia, ¿verdad? Y donde nos pueda compartir, nos pueda explicar cómo le ha ido y qué sé yo, 5 minutos, hermanos. 5 minutos, no, hermanos, les quiero compartir que desde que estoy encerrada con mis hijos o estoy trabajando en casa, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a compartir un video así, hermanos. Compartamos un video así y cada semana se va a estar transmitiendo un video por familia. Entonces, tiene hasta las 4 de la tarde. Tiene hasta las 4 de la tarde para mandarle a nuestro hermano Juan Carlos su video. Entonces, hágalo. Todavía tiene tiempo. Ahorita, cuando termine la transmisión, apague el celular o lo que tenga que apagar y luego grabe su video y mándeselo a Juan Carlos. Lo vamos a meter a un grupo de videos y lo vamos a transmitir el día de mañana, tanto en YouTube como en Facebook. Entonces, no se pierda la transmisión de mañana, ¿verdad? Vamos a tener un poquito de oración también. Y bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Gracias por su tiempo, básicamente es lo que nos tardamos cuando tenemos el estudio, nos tardamos hora y media, aquí estamos y luego posteriormente tenemos un rico cafecito. Bueno, pues ahí en su casa hágase un café, disfrute a su familia, oren juntos, ¿verdad? Pastor, pues vamos a ver una peli, pues vea una peli ya después, ¿verdad? O descanse si mañana tiene que levantarse temprano, qué sé yo. Dios me les bendiga, hermanos, estamos en contacto en la siguiente transmisión. Y pues esto ha sido todo por hoy. Dios me les bendiga, hermanos. Hasta luego. Bye.